Si nos fijamos aquí en el escudo que está ahorita enfrente del ayuntamiento, bueno, afuera del ayuntamiento, dice 1636. Hay por ahí una versión que es diferente porque al escudo, por razones que desconocemos, se le han hecho por ahí algunas modificaciones. El escudo fue creado en 1985 a partir de un concurso. Un presidente, se me fue ahorita el nombre, Romo, promovió el concurso para el escudo y con base en la convocatoria, un señor a quien le dicen Gilo, él fue el que ganó y él elaboró el escudo con base en la fundación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese escudo dice 1644. Hay una confusión que es muy normal debido a que pues estás hablando de algo que pasó hace 400 años. Difícilmente la fecha de fundación de Ures sería 1644, sino 1636. Así es. Porque los misioneros jesuitas, en este caso Bartolomé Castaños, que es el que empieza a hacer el recorrido por la zona del río Sonora, funda Ures y algunos otros pueblos aquí cerca, por ejemplo como Nuestra Señora en Acameri, que conocemos como Rayón, y luego va hacia el norte sobre el río, ¿no? Entonces es por cuestión de sentido común. No puede ser 1644 la primer fecha de fundación de Ures, porque en 1639 se fundan otros pueblos en el río. Entonces no pudieron haberse fundado aquellos antes que Ures. Y no porque en los mapas y cosas así, por ejemplo, aparece que siempre que es por lo general más grande o de igual tamaño que otros pueblos como Babiácora tal vez, por ejemplo, ¿no? Entonces, por cuestiones de dimensiones, por cuestiones de ubicación, tendemos a pensar que Ures fue primero, pues. En este caso, la fecha podría ser 1636, que es otro dato que está por ahí anotado en uno de los libros, pero no está anotado como una fecha de fundación, sino que está mencionado, ¿no?, de que Ures ya existía, ¿no?, en ese momento. Es decir, probablemente a lo mejor encontramos un documento más adelante que nos diga que fue en el 34, ¿no? O sea, es un par de años de diferencia, pues, pero es nada más por la cuestión del dato. Entonces te decía, va a ser Bartolomé Castaños, más tarde va a estar por ahí también Francisco de París, que es otro de los fundadores de la zona. Va a haber varios misioneros. Ellos fundan el asentamiento, lo constituyen como una colonia, después lo conforman un pueblo de misión. Esto significa que ha crecido lo suficiente como para abastecer otros pueblos de visita. Es decir, de aquí de Ures se abastecieron otros pueblos más hacia el norte o hacia el oeste, etc. Hay muchas dudas con respecto a qué significa Ures. Incluso yo creo que se ha perdido ahí un poquito. Por ejemplo, se habla de Ures como pueblo de los corazones, pero platicando con otros historiadores incluso, por lo general llegamos a la conclusión de que Ures no es el pueblo de los corazones. Entonces, esto del pueblo de los corazones viene de que en alguno de los andares de los conquistadores les regalaron 100 corazones de venado, ¿no? Entonces, pero repito, por la ubicación, la zona, etcétera, consideramos que no es aquí. Entonces, en cuanto al nombre, pues mira, se me ocurren muchísimas cosas en las fuentes o en los libros. Yo he encontrado nada más así que de pronto dice San Miguel de los Ures. Después, en cuestiones de lengua indígena y demás, se dice que Ur es río, y que entonces es porque hay varios ríos, ¿no? Entonces, que es en plural, ¿no? Y en lengua ópata. Otro dato que me parece bien importante y que yo creo que faltaría por explorar es que muchos de los nombres que nosotros tenemos aquí en México provienen en realidad de España, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una Guadalajara en España, ¿no? Entonces, hay un Ures en España. Entonces no sé si sea una cuestión de homologación. Ures fue capital en 2 ocasiones durante el siglo XIX, la primera en los años 30 y la segunda en finales de los 40. Como te decía hace un momento, Ures había crecido lo suficiente en la época colonial como para ascender en el rango, ¿no? Es decir, de pasar de pueblo de visita a pueblo de misión. Su ubicación geográfica es bien importante,
porque es como que el punto medio, casi en el corazón del estado, que te conecta con, por ejemplo, ahorita con la ruta de la sierra y con la ruta del río, ¿no? Y en la sierra pues también hay otro río, ¿no? Entonces tiene una cierta relevancia económica y va a ser considerado una ciudad. Entonces va a tener como que presencia económica, comercial importante a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX. Aquí va a andar el arzobispo, el gobernador. Antes de Ures pues había estado en Arizpe, era de Arizpe, pero aquí Ures está un poco más cerca del puerto de Guaymas. Hermosillo todavía no pintaba, era apenas una colonia, pues lo que nosotros ahorita ubicamos como Villa de Ceris, pues. Entonces no es tan fácil pensar en un Hermosillo que se convierta en capital en ese momento. Y si volteas hacia Arizpe, pues te vas a dar cuenta como de que su mancha urbana es más pequeña que aquí. Entonces es Ures y ya luego el puerto. Entonces yo creo que esa parte de la relevancia económica le va a valer este asunto de que se decida que la capital es aquí, porque es más fácil acceso, que es una situación similar a la por qué después Hermosillo pasa a ser la capital. O sea, no tiene mucho sentido que Ures siga siendo la capital si Hermosillo está más grande y por ahí va a pasar el ferrocarril y está más cerquita del puerto de Guaymas, que es como que la fuente más importante de comercio que hay en el estado. El Museo Regional y Casa de la Cultura me parece que es un lugar indispensable en la visita, no solamente porque alberga cosas que reflejan el ser urense, ¿no? Sino porque también es producto del trabajo de los ciudadanos. Entonces eso me parece bien importante. El Museo Regional y Casa de la Cultura de Ures es un espacio que está habilitado desde hace aproximadamente unos 20-25 años. Inicia como un proyecto comunitario, es un museo de la comunidad. El lugar ha tenido, hasta donde tengo entendido, aproximadamente 2 cambios de museografía. La primera que se hizo en los 90s, finales de los 90s creo, me parece que ya como en el 2002 ya quedó más asentado. Y hace unos 5 años aproximadamente tiene una nueva museografía en donde se agregaron, más que otra cosa, información. Cuenta aproximadamente con 7 salas. Estas salas tienen temáticas diferentes. Yo creo que la más nueva que podemos mencionar y que es así como que pues bien importante y es así como que nuestra estrellita en la actualidad es la sala etnográfica. Esta fue conformada hace aproximadamente 1 año y medio y constituye todos aquellos elementos que son propios de nuestra región, es decir, cosas que podemos encontrar en una casa de una familia urense, como por ejemplo una cocina en el exterior con hornilla y las cosas que hay dentro de esta cocina, que es algo bien típico de nuestro municipio y también de la región del río. Son cosas relacionadas con el campo, con la milpa, el ganado, etcétera. Hay algunos de esos elementos también. Nos recuerdan o nos evocan un poco a la cuestión de la caña y del jamoncillo, es decir, algunos de los utensilios que se utilizan para elaborar estos productos. Producto de una colaboración con el Departamento de Artes de la Universidad de Sonora. Es un médico que fue muy reconocido por su labor altruista, ¿no? Se dice, por ejemplo, que pues aceptaba pagos en especie o que atendía a las personas pues a la necesidad, ¿no?, de la época. Es una persona que todo el mundo lo recuerda hasta donde sea, con mucho cariño. A mí la verdad no me tocó pues conocerlo y son algunos de los instrumentos que tenía en su consultorio que la familia donó aquí al museo, ¿no?, para que se le rindiera esta especie como de homenaje. Esta carroza llegó para trasladar sus restos al Camposanto. También ahí está su tumba, por supuesto, y ya se quedó aquí. Ha estado en diferentes espacios en el municipio, ya tiene por lo menos unos 15 años aquí en el museo, por lo menos. Soy Delia María Piña Aguirre, soy historiadora, soy la cronista municipal de la heroica ciudad de Ures, también pueblo mágico. Estamos aquí en el molino harinero El Urense.
El molino harinero El Urense empezó en funcionamiento a finales del siglo XIX. Es una construcción que data del siglo XVIII en la parte inferior. Su primera planta fue construida en los años 1700, 1780 aproximadamente, y después fue evolucionando hasta que se convirtió en el molino harinero El Urense a finales del siglo XIX. Este molino tiene algunas particularidades a diferencia de otros molinos que hay a lo largo del río, entre ellos pues que tuvo una tecnología bastante avanzada para la época. Fue traída de Alemania por Francisco Aguilar. Ya no está en uso, en la actualidad es como un espacio nada más como para exposiciones. Está o se encuentra bajo el resguardo del Instituto Sonorense de Cultura y es administrado por el municipio. ¿Hay personas interesadas en ingresar? Claro que sí, pueden entrar. El caso va a ser, de hecho tiene dos funciones. En su momento va a ser molino, que es literalmente molino para trigo, que es uno de los productos básicos de aquí de la región en esa época, ¿no? Porque en la actualidad pues no se cosecha la verdad muchísimo trigo, pero en su momento, finales del 19, de incluso mediados del 19, pues vaya, somos sonorenses y el trigo es esencial en nuestra dieta, la tortilla de harina, etc. Entonces aquí se molía ese trigo que se cosechaba y se acostumbraba a algo. Por lo general, el molino era propiedad de alguien y el trigo de otra persona. No sé si me explico. Es algo así como que yo tengo el molino y tú puedes traer a moler tu trigo aquí si gustas y te cobro, pues, ¿no? Entonces es lo que funcionaba aquí. Se establecía, se traía a la bodega y aquí se iba almacenando y se iba moliendo conforme iba llegando o conforme iba necesitándose, supongo, también. Entonces tiene varios niveles. ¿Por qué? Porque pues viene desde la parte de arriba, que son aproximadamente 3 plantas, entonces va cayendo hasta que llega a la parte del envasado en la parte inferior. Vamos a pasar a conocer el área de la maquinaria para que veamos cómo está ordenada y pues que veamos cómo se veía, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita se ve un poquito deteriorada, podemos ver que tiene algunas adaptaciones más recientes, pero también podemos ver que están ahí las principales máquinas de finales del siglo XIX, ahí están. Es un área de la maquinaria, es una parte, uno de los niveles de la maquinaria del molino, es alguna parte del proceso, que es el proceso final, ¿no? O sea, aquí es donde podría sacarse, por ejemplo, ya la harina empaquetada, por ser ya el último nivel. Podemos notar varias cosas. Una de ellas es que se usan las bandas y que entonces el molino funcionaba con un sistema de engranajes. Tiene un cuarto que pareciera que es adecuado como para algún tipo de combustible. Tiene un área de ese tipo, la salida de aire y también entrada y salida de trigo en diferentes formas. Probablemente el molino en su momento producía no solamente la harina, sino también salvado o algunos otros derivados o algún otro tipo de molido aparte del de la harina. La producción de este molino no podemos decir así claramente cuál era su destino final. O sea, podría ser que se quedara una parte aquí en la región y otra fuera para exportación, que es una de las principales características que se nota del comercio en esta época de finales del 19, principios del 20. Muchos de los productos locales que se producen a gran escala son para exportarse a Estados Unidos. Pues al interés comercial de las personas, ¿no? De los propietarios, la cuestión de la ganancia, la cuestión pues de la oferta y la demanda. Con más historia es este molino abandonado. Como pueden ver en las imágenes, ya está un poco deteriorado, con los mismos años se ha ido, y pues la verdad es que pues son lugares muy antiguos, ¿no? Todavía se conserva, hay muchos lados rotos, también está en peligro de caerse, como muchos de los, porque aquí en Sonora tenemos muchos molinos, los cuales ya se han ido descontinuando, ya se han derrumbado, así que tener todavía hasta el 3er piso, la verdad es que es un privilegio, y pues la verdad es que pues siento que ahí tenemos que valorar más estos espacios, ¿no? No son muchos y no va a quedar mucho tiempo, al menos que los cuidemos. Impresionante, quería que lo conocieran junto con nosotros. Estos pues ya no se les puede dar una vida útil, ¿no? Ya no pueden volver a funcionar, ya dieron su vida útil, y pues ya se trabajó muchos años este molinero. Aquí venían muchas personas a trabajar y pues muchas familias vivían de aquí. Vamos a seguir conociendo aquí Ures y pues vamos a seguir conociendo un poco más, ¿no? De su historia, de sus lugares tan increíbles como este. Pues vamos a ver qué tanto nos ofrece.
las ramadas de Loría, donde hacen muy buena comida, hacen buenos cocidos, muchos tamales, muchos tacos dorados. Me ha tocado ir a mí ahí. Los cocidos muy ricos. Hay mucha comida, inclusive para la gente que le gustan las tostadas, todo eso. Pues yo digo que al sabor que le pone la gente, ¿no? Cubiertos de dulce, de los cubiertos. ¿Nunca los has comido los cubiertos? Ah, no sabes de lo que te hablo. Buenísimo los cubiertos acá. El ponteduro, las obleas. Hay unas empanaditas que hacen en Ures también, las que hacen fruta de horno. Ay, riquísima, yo voy y les compro ahí las Martínez. Ay, riquísima. No. A ver, que mi totera. Aquí no se enfada uno. Hay muchas cosas. Es una de las características, yo creo, te decía, no es difícil encontrar qué comer, porque creo que hay un poco para todos los gustos. De lo tradicional o el tour gastronómico es que se dice es en Guadalupe de Ures, está aquí como a 7 kilómetros, no está tan lejos, pero es donde vas a encontrar